¿Te has preguntado cómo es la clasificación de lenguas y qué modelos se usan para su representación? Sí, sé que suena como ese tema que ves en el programa de la materia y dices, esto va a durar 1000 años, pero sorpresa, no es así. Y pues hoy te lo vengo a explicar. Mi nombre es Luis Ángel España-Witz. Soy de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera en la licenciatura de Antropología. Y hoy vamos a ver que clasificar las lenguas no es solo ponerlas en cajitas bonitas, es una forma de entender cómo se movieron los pueblos, cómo convivieron y cómo básicamente la humanidad nunca se quedó quieta. Las lenguas cambian, se mezclan, se influyen y a veces hacen cosas que ningún modelo teórico vio venir. Así que la idea de este video es explicar eso. Y quédate que hoy lo conocerás. Centrarnos en responder a la siguiente pregunta: ¿el por qué se clasifican las lenguas? Bueno, pues las lenguas se clasifican porque son una de las mejores pistas que tenemos para reconstruir la historia humana. Incluso cuando no hay documentos escritos, la lengua guarda rastros del pasado y su vocabulario, su gramática y su pronunciación ayudan a clasificarlas, pues permite identificar migraciones, contactos culturales y procesos históricos largos. Es como hacer arqueología, pero con palabras. Eso sí, no es un sistema perfecto. Clasificar las lenguas es intentar poner en orden algo que por naturaleza cambia todo el tiempo. Es como querer ordenar arena, pero con método científico y bibliografía. Veamos a uno de los criterios, el cual es el lingüístico. Este analiza directamente la estructura interna de las lenguas. Aquí no importa tanto dónde se hablan y quién las habla, sino cómo funciona. Este criterio se divide principalmente en tres, que es el genético, el tipológico y el arial. Cada uno responde a una pregunta distinta. Pongámoslo así. El genético pregunta de dónde vienen las lenguas. El tipológico pregunta cómo están constituidas. Y el arial pregunta con quién convivieron en todo este tiempo. Ninguno funciona solo. Juntos nos ayudan a entender por qué las lenguas son como son. Ahora hablemos de la clasificación genética, la cual es la encargada de identificar lenguas que descienden de un mismo ancestro común, la famosa llamada protolengua. Cabe aclarar que la protolengua no es una lengua secreta perdida en una cueva. Es una reconstrucción hecha por lingüistas a partir de comparaciones sistemáticas. Esto con la finalidad de demostrar el parentesco, pues no basta con decir, mira, estas palabras se parecen. No, eso sería demasiado fácil y peligrosamente falso. Lo que se busca son correspondencias fonéticas regulares, es decir, cambios de sonidos que se repiten de manera consistente. También analiza el vocabulario básico y sobre todo la gramática, porque copiar estructuras gramaticales completas no es tan común. Y aquí es donde entra el método comparativo, que es básicamente la herramienta más seria del grupo. Nada de intuiciones, todo con evidencia, aunque a veces la evidencia sea incompleta y nos deje más preguntas que respuestas. Ahora hablemos de la clasificación tipológica, la cual no se preocupa por el origen histórico, sino por cómo funcionan las lenguas en el presente. Aquí se agrupan lenguas por sus características estructurales, aunque no tengan nada que ver entre sí. Un ejemplo claro es la técnica morfológica. Lenguas aislantes, aglutinantes, fusionales y polisintéticas. Algunas lenguas dicen todo con palabras separadas, otras lo meten todo en una sola palabra gigante, que hasta parece contraseña de Wi-Fi. También analiza cosas como el orden de las palabras, la fonología o la presencia de tonos.
Este criterio es muy útil para comparar lenguas sin asumir parentesco, porque a veces dos lenguas se parecen estructuralmente y no son familia. Incómodo, pero suele pasar. Por su parte, la clasificación arial se enfoca en las lenguas que comparten rasgos debido al contacto prolongado. No son parientes, pero convivieron tanto tiempo que terminaron pareciéndolo. Aquí entran conceptos como las áreas lingüísticas, donde lenguas de distintas familias comparten características gramaticales o fonológicas. Un ejemplo clásico es Mesoamérica, donde lenguas diferentes presentan rasgos similares por siglos de interacción cultural. No es herencia genética, es influencia constante, como vecinos que terminan hablando parecido. Pero bien, para que todo esto no sea un caos total, se utilizan niveles jerárquicos. En lo más amplio de esto están los filos o superstocks, que proponen relaciones muy antiguas y todavía son debatidas. También están los troncos, las cuales agrupan a las familias con mayor evidencia histórica. Y de ahí siguen las familias lingüísticas, en la cual el parentesco ya está bien demostrado. Dentro de estas se identifican subgrupos, agrupaciones y finalmente las lenguas específicas. Estas jerarquías evitan meter todo en un mismo saco y fingir que todas las lenguas están igual de relacionadas, porque claramente no lo están. Pasemos a los criterios extralingüísticos, que son considerados factores externos en el sistema lingüístico. En ellos encontramos la geografía, la cultura, la política y la demografía. Antes de que existieran métodos comparativos sólidos, estos criterios eran prácticamente lo único disponible. Hoy no bastan por sí solos, pero siguen siendo útiles para contextualizar el uso de las lenguas. No explican el origen, pero sí el contexto. Y en ciencias sociales, el contexto nunca es opcional. Ahora los criterios geográficos, los cuales clasifican las lenguas según su localización territorial. Durante mucho tiempo se pensó que lenguas cercanas debían estar emparentadas, pero no siempre lo están. Aún así, este enfoque permitió las primeras clasificaciones amplias y sigue siendo útil para entender la distribución espacial y los patrones de contacto. Este a su vez no explica todo, pero aporta información clave. Otro puede ser los de áreas culturales. Estos agrupan las lenguas a partir de contextos culturales compartidos. Históricamente, este enfoque estuvo influido por ideas evolucionistas que hoy ya no se sostienen. Sin embargo, sigue siendo relevante para analizar cómo la cultura influye en el uso y la función de las lenguas dentro de una región. No para jerarquizar, sino para comprender contextos. Ahora veamos los criterios políticos socioculturales. Y aquí entramos en un terreno delicado, pues muchas veces una lengua se define más por su decisión política o identitaria que por diferencias lingüísticas reales. Pues el reconocimiento oficial, la escritura y la identidad étnica influyen directamente en cómo se clasifica una lengua. A veces, dos variedades muy parecidas se consideran lenguas distintas y a veces variedades muy diferentes se agrupan bajo un mismo nombre. No es un error lingüístico, es un reflejo de procesos sociales. Por su parte, el estado demográfico y vitalidad ayudan a que las lenguas se clasifiquen según su número de hablantes y su transmisión generacional, pues hay lenguas extintas, sin ningún hablante, moribundas, que son con pocos hablantes,
obsoletas que tienen algunos hablantes y las lenguas vigentes, que son las que de plano todos sus integrantes hablan esa lengua. Pues este criterio no explica el origen, pero es fundamental para evaluar el riesgo de desaparición y la necesidad de preservación. Porque una lengua no desaparece de golpe, se apaga lentamente. Bien, ahora los criterios raciales, que desde un inicio se intentó clasificar lenguas con base a este criterio, pero hoy se sabe que este enfoque no tiene suceso científico. Aún así, es importante mencionarlo para entender cómo se pensaba la diversidad humana en el pasado y cómo la disciplina ha corregido esos errores. Ahora bien, para representar estas clasificaciones se utilizan distintos modelos. Está el árbol genealógico, el cual muestra la diversificación de una protolengua en lenguas hijas, y este es muy útil cuando el parentesco está claro. O sea, un árbol genealógico literalmente como el árbol que hacemos de nuestra familia. Aquí están saliendo algunos ejemplos de cómo son estos árboles genealógicos de la lengua. También se pueden representar por sangrías sucesivas, la cual cumple la función, pero en formato textual. Y cuando las divisiones no son claras, se usan modelos de continuo, como las cadenas dialécticas o los complejos lingüísticos. También son como estas que están apareciendo en pantalla. Y estos modelos, y también encontramos el modelo de área lingüística,